empecemos y vamos a comentar qué es lo que vamos a hacer hoy día. Hoy ya estoy. Hace rato que ando como con ganas de estornudar y no estornudo nunca, perdón. Entonces, vamos a comentar qué es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, como ayer dimos esta definición del determinante. Es una definición que es bastante, diría yo, complicada, ¿sí? Pero lo bueno es que cuando uno se familiariza con ella, se hace mucho más simple, ¿no? Entonces vamos a continuar hoy día con el determinante. Y lo que vamos a agregar con el determinante, una vez ya que lo dominemos bien, vamos a agregar el tema de la matriz inversa y cómo nos va a ser útil este determinante para calcular esa matriz inversa, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Mañana vamos a continuar, ¿cierto? Con temas relacionados con la matriz inversa, pero ya vamos a cambiar de estrategia y lo vamos a usar haciendo operaciones elementales. Ahí ustedes entonces van a tener dos estrategias para obtener la matriz inversa, si es que existe. Y acá en matriz inversa. Eso entonces lo de hoy. Probablemente hoy día también vamos a alcanzar a comentar algo sobre el método, un método que se llama ya se me olvidó el nombre. Me dio Kramer. Sí, el método de Kramer. El método de Kramer, se me había ido la onda, perdón. A veces yo he visto el Kramer escrito con K y otras veces con C. En realidad no sé cuál es la forma correcta de escribirlo, pero lo he visto en las dos formas. Y el mismo método, ¿sí? Este método de Kramer se usa para resolver sistemas de ecuaciones en condiciones bien especiales. Tengo que tener la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Debo comentar que a los estudiantes les gusta harto, así que probablemente lo van a poder usar si ustedes quieren, ¿sí? Y si es apropiado usar, como comentaba. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día y como mañana comentaba, vamos a continuar con esta lógica. Ya. Volvamos entonces a la definición, ¿sí? Voy a usar la presentación que está en el aula para que recordemos qué es lo que es el determinante. Como comentaba, el determinante es un número real. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero, ¿cierto? Va a ser un número. Y entonces vamos a usar una forma recursiva de definir el determinante, ¿sí? De hecho, como pregunta, ¿conocen ustedes alguna otra forma recursiva de definir algo matemático? La respuesta es sí. El factorial, por ejemplo, cuando ustedes se acuerdan cuando el semestre pasado trabajaban con sumatoria, ¿cierto? Ahí uno usa, ¿cierto?, estas propiedades recursivas del factorial. Entonces, la definición dijimos entonces que partimos cuando el n es igual a 1. Si el n es igual a 1, es decir, la matriz tiene una fila o una columna, el determinante va a ser exactamente el mismo número. Si la matriz es de orden 2, es decir, una matriz de 2 por 2, importante también recordar que solamente definimos determinante para matrices cuadradas. Entonces lo que hacemos es multiplicar cruzado, ¿sí? Diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, ¿sí? Eso sería entonces el determinante de una matriz de 2 por 2. Cuando tenemos una matriz que ya es de orden mayor, ¿cierto? Ya sea de 3 por 3, 4 por 4, etc., lo que hacemos entonces es elegir. Y no es en forma arbitraria, porque nosotros elegimos una fila o una columna. Usualmente elegimos fila o columna que tenga muchos ceros, ¿sí? Y de ahí entonces, espérame que llegó alguien, y de ahí entonces aplicamos la lógica, ¿cierto?, de la definición que planteamos ayer. Aquí voy a agregar algo nuevo, que ya lo voy a comentar enseguida. Vamos a hacer una suma. Ya elegida la fila o la columna, hacemos una suma. Cada sumando tiene los términos menos 1 elevado a i más j,
Voy a ir al chat. Sí, sí. Las matrices siempre van a ser cuadradas. Si la matriz es de orden 2 por 3, en realidad no puedo calcular el determinante para esa matriz, ¿no? Exactamente. Ya. Entonces, cada sumando, ¿cierto? Va a tener esta forma de el menos 1 elevado a i más j por el a sub i j por el menor, que llamamos, ¿cierto? M sub i j corresponde a lo que llamamos el menor, que es el determinante de la matriz que se obtiene de la misma A cuando se elimina la fila I y la columna J. ¿Ya? Vamos a agregar ahora otra forma de escribir esto, que los vamos a llamar, voy a ir a la pizarrita para escribirlo, voy a agregar otra hojita, vamos a llamar a estos C sub I J, y que van a ser los menos 1 elevado a I más J, por los M sub I J. ¿Sí? Es una forma para que nos resulta, tiene varias razones por las cuales esto es importante. Por una parte, espérame un poquito. Venga, a ver. Ya, disculpa. Por una parte, nos sirve estos C sub I J para escribir de una forma un poco más resumida la definición del determinante, pero además, diría yo la parte más importante, que los vamos a usar como cuando trabajemos con la matriz inversa. Y estos se llaman cofactores. Cofactores. Así se llama. Después, como dije, cuando hablemos de la matriz inversa, de hecho vamos a definir la matriz de cofactores. Vamos a calcular todos estos cofactores. ¿No? Pero eso lo vamos a hacer en un rato más. Mientras tanto, retomemos la presentación y veamos otros ejemplos. ¿No? Entonces, otro ejemplo. Acá la misma observación que había comentado antes, yo puedo elegir una fila o una columna que yo quiera y el número siempre va a ser el mismo. Ya hicimos un ejemplo ayer y de una matriz de 3×3 y yo les dejé como ejercicio que lo calcularan eligiendo otra fila o otra columna. Así que deberían ya estar totalmente de acuerdo con lo que estoy planteando. Ya. Veamos otro ejemplo. Vamos a tomar, voy a ir a la pizarra mejor y voy a escribir el ejemplo en la pizarra, unos ejemplos en la pizarra. Ejemplos. Continuamos con la misma idea. Ya. Si yo digo que tengo una matriz A que tiene solamente un número, por ejemplo, el 1. ¿Cuánto es el determinante entonces de esa matriz? Es solamente ese número, ¿cierto? Porque la matriz es de una fila, una columna. Si ya voy a decir ahora nuevamente A y tengo una matriz que sea 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto va a ser el determinante de esa matriz? Menos 2, ¿o no? Voy a multiplicar cruzado. Voy a multiplicar 4 por 1, 4, menos, y multiplico hacia el otro lado, y aquí es importante de que aquí pongo el menos, entonces va a ser 6, y eso entonces menos 2. ¿Sí? Ayer también creo que alguien me preguntó, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, alguien preguntó que de los temas que estamos viendo ahora en Mach 012, cuáles son así como cruciales para el Mach 013. Yo diría que la matriz inversa es uno de los temas más importantes. El determinante también. El determinante muchas veces está relacionado con funciones en varias variables, ¿cierto? Con la existencia de máximos y mínimos. Hay hartas cosas que aparecen acá que están relacionadas y que después ustedes van a hacer el match, ¿cierto? Nosotros hemos visto este curso y la lógica es así. Cálculo, álgebra, lineal, ¿cierto? Pero estos convergen y esto va a tener un sentido después para más adelante. ¿Ya? Voy a escribir entonces ahora otro ejemplo, voy a saltar la otra hojita para que me quede más espacio. Y ahora voy a escribir una matriz de 3×3. Y voy a escribir una matriz de 3×3 bien especial. Mira, voy a escribir 1, 0, 0, 2, 3, 0,
4, 5 y 6. Fíjate que es una matriz triangular. Sobre la diagonal principal, ¿cierto? Todo es 0, ¿cierto? Y vamos a calcular el determinante. Entonces, insisto con la idea. Puedo elegir una fila o una columna, la que yo quiera. Aquí, te fijas, hay filas y columnas que me convienen más que otras. Por ejemplo, voy a elegir, como pregunta, ¿voy a elegir la columna 1? No, ¿cierto? Tengo tres números ahí. ¿Qué voy a elegir? Mira, podría elegir la fila 1, esa sería una buena idea, ¿cierto? En la fila 1 tengo 2 ceros y un número 1. Podría elegir la columna 3. ¿Qué les parece que hagamos este cálculo con estas dos? Para corroborar lo que habíamos comentado ayer, de que me da lo mismo elegir la fila o columna. ¿Ya? ¿Hagamos eso? Profesora, Cuéntame. cuando me piden, por ejemplo, en un ejercicio calcular determinante, cuando el orden ya es mayor a 2, ¿Sí? ¿estas matrices siempre van a tener 0 o yo voy a tener que trabajarla y hacer aparecer ceros? Exactamente. Eso es lo que vamos a comentar en un rato más, porque vamos a hacer operaciones elementales para que aparezcan ceros. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Gracias. De nada. Ya, entonces, como dije, vamos a hacer el siguiente cálculo. Voy a calcular con la fila 1 y también con la columna 3. ¿Ya? Para corroborar esto que había comentado anteriormente. Entonces vamos a escribir la formulita, voy a decir entonces, para la fila 1. ¿Ya? Entonces, tengo mi fórmula y como dijimos entonces, esto sería que el determinante de mi matriz A sería una sumatoria. Tengo 3 elementos en la fila, por tanto voy a tener 3 sumandos. Voy a tener entonces el menos 1 elevado a I más J. En este caso, te fijas, posición 1, 1, eso es 2. Por el elemento de esto que está acá, el 1, ¿cierto? Por el menor. ¿Cuál es? Insisto con la idea, ¿qué es lo que definimos como menor? Los M sub I J significa que yo voy a tomar la matriz y voy a ir eliminando fila y columna. Lo voy a escribir en este caso ahora, como estamos empezando con esto, lo voy a escribir con todo detalle que lo que voy a hacer y después lo vamos a ir eliminando. Más 0, pues, te fijas, todo lo que estoy escribiendo, estos dos sumandos que estoy escribiendo, aquí ya me pifié porque puse un más, ¿no? Está de... Todo esto me sobra en realidad. Perdón. Aquí está. Estoy en la 1, 1, después viene el 1, 2, después viene el menos 1 elevado a 4 por el 0 por el M1, 3. ¿No es cierto? Son las posiciones, estos IJ, ¿cierto? La posición en que están mis elementos en la matriz y en particular en la fila 1. ¿Sí? Entonces, como comentaba ayer, aquí hay dos valores que yo no voy a calcular porque en este momento me doy cuenta que son 0. Después lo vamos a tener que calcular para calcular la matriz inversa, así que ahí vamos a continuar haciendo ejercicios sobre esto. Entonces, M11, ¿qué significa? Elimino entonces fila 1 y columna 1. Y me quedo con un determinante que es de una matriz de 2 por 2. Entonces esto va a ser, ¿cierto? El menos 1 elevado a I más J es 1 por 1. Y mi determinante entonces va a ser 3, 0, 5, 6. ¿Cuánto vale eso? 3 por 6, un múltiplo cruzado, 18 menos 0, y eso es entonces 18. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Dígame. disculpe que en una parte me perdí. El tema de cuando saco el menor, cuando elimino las filas, ¿siempre van a ser esas mismas filas las que tengo que eliminar? Las filas que eliminas te las da la posición en la que tú estás calculando. Te fijas el 1, 2, 1, 2, el 1, 1, 1, 2, 1, 3, va a depender de la fila que tú elijas. Pero esos subíndices los que te lo indican. En realidad te lo indica la posición. Mira, porque yo estoy en la posición en el 1, entonces lo que elimino es esa fila y esa columna. Diga, ese es el 1, 1. Ah, ya, ya, ya. Ya, profe, gracias. De nada. Ya, vamos entonces ahora a calcular esto mismo
de nuevo el determinante de A, pero ahora voy a elegir la columna 3. Mira, entonces, para la columna 3, ¿qué voy a tener? Voy a tener, ahora tengo el menos 1 elevado a, aquí estoy en la posición 1, 3. Entonces eso es 1 más 3 son 4. Por el 0. El m, este sería el 1, 3, más el menos 1 elevado a la posición que viene después, el siguiente que viene acá es un 0. Pero ese 0 está elevado, perdón, el menos 1 está elevado, ¿cierto? Al, aquí tengo 2, 3, entonces es 5. Y eso es la fila 2, columna 3. Más el menos 1 elevado a 6 por el 6 por el m, y aquí estoy, fila 3, columna 3, m sub 3, 3. Entonces, igual que en el caso anterior, se fijan que yo estos dos primeros elementos no los voy a calcular porque son ceros, van a estar multiplicados por 0. Voy a calcular solamente el último. Usualmente en realidad todo esto que yo estoy escribiendo aquí con los ceros no los voy a escribir porque ya sé que son ceros. Y lo que vamos a hacer es solamente concentrarnos en el número que tengo que calcular. Les digo, aquí tengo el 6, entonces lo que elimino es la fila 3 y la columna 3. Y entonces me voy a quedar con el menor, que va a ser, aquí tengo un menos 1 elevado a 6, eso es 1, por el 6, por el menor que va a ser 1, 0, 2, 3. Les digo, al multiplicar cruzado se me da 3 menos 2, me da 3, 6 por 3, 18. ¿No? Una pregunta. Dígame. Para poder sacar los determinantes es necesario que hayan filas que sean 0. No, no es necesario, no, para nada es necesario, pero es más fácil. Yo podría calcular. ¿Y cómo sería un proceso donde tomáramos una fila que no contenga ceros? En la práctica no lo vamos a hacer, porque, claro, yo podría decir, voy a calcularlo entonces ahora con la columna 1, por ejemplo, y tendría esta misma idea anterior, pero no es una buena idea. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en realidad? Y eso es lo que vamos a comentar a continuación. Vamos a hacer operaciones elementales para que parezcan ceros. Porque es más fácil. ¿Te fijas? Insisto con la idea, no es una condición necesaria que tenga ceros en la fila, es que lo que es una condición que me hace la vida más fácil. Entonces, por eso voy elijo una fila o una columna que tenga muchos ceros. Pero estrictamente no es necesario. ¿Te fijas? Ok. Ya, mira, vamos a compartir ahora, para comentar esto que te estoy diciendo, lo vamos a comentar ahora con algunas observaciones. Espérate, que todavía no viene eso, pero lo vamos a... Espera, me voy a saltar esto aquí y después vuelvo atrás con eso. Ya. Propiedades, para ir al tema que estaba comentando. El determinante de la matriz A es el mismo determinante que la matriz traspuesta. Eso resulta bastante lógico porque, como comentábamos, puedo elegir la fila de columna que yo quiero, así que me da lo mismo. Aquí hay una propiedad importante. Mira, si una matriz A tiene una fila o columna de ceros, entonces el determinante de la matriz va a ser 0. Porque claro, si toda una fila, toda la fila es 0, o toda una columna es 0, el determinante va a ser 0. ¿Sí? Otra propiedad importante, que lo vamos a corroborar con el ejemplo que acabamos de observar, es que si yo tengo una matriz que es diagonal, triangular superior o triangular inferior, el determinante de la matriz en realidad va a corresponder a la multiplicación de todos los elementos que están en la diagonal principal. Vamos al ejemplo que tenemos para mostrar eso. Mira. Fíjate la matriz original que nosotros teníamos. Voy a borrar todas las rayitas que hice. Esta, como mencionábamos, una matriz triangular. Sobre la diagonal principal todo es 0. ¿Qué tengo en la diagonal principal? Los números 1, 3 y 6. ¿Cuál es el determinante? 18. Te fijas que justamente corresponde a multiplicar todos esos números. Entonces ese es un tema bien importante con respecto a esto. ¿No? Sería ideal, ¿cierto?, que tener una matriz de ese estilo, pero aquí hay propiedades, digamos, que uno puede ir
usando. Ya. Otra propiedad importante. Cuando yo tengo el determinante de una matriz que está multiplicado por alfa, entonces eso va a ser alfa elevado a n por el determinante de A. ¿Sí? Es decir, el determinante no sale fuera de una constante, no sale fuera del determinante de una forma así tan simple. Sale, pero elevado a el orden de la matriz. En este caso es el número n. Otra propiedad importante es que el determinante de A por B va a ser igual al determinante de A por el determinante de B. Esto tampoco es tan fácil de demostrar. No, nosotros no, de hecho no lo vamos a hacer. Ahora, otro tema importante. Si tengo una matriz A que tiene dos filas o dos columnas que sean iguales o proporcionales, entonces de inmediato voy a decir que el determinante de A va a ser igual a 0. Otra propiedad importante. Si yo hago esta operación elemental, y aquí ya vamos a empezar a comentar esto de las operaciones elementales. Si yo intercambio dos filas o intercambio dos columnas, entonces el determinante va a cambiar de 0. La razón de eso en realidad se debe justamente a ese coeficiente del menos 1 elevado a I más j, porque les va a cambiar el orden. Entonces va a cambiar el signo. ¿No? Otra propiedad importante en relación con estas operaciones elementales es que cuando yo multiplico una fila por un determinado número, el determinante también va a quedar multiplicado por ese número. ¿No? Eso es... y finalmente, voy a volver a la otra hojita. ¿Y dónde está? Espérame. Ah, no, esto está, aquí tengo una pifia. Yo creo que no me salió. Sí, me falta una línea acá. Ah, perdón, estaba aquí más abajito. Yo pensé que no estaba. Ya. Y la última propiedad que vamos a comentar, que es, diría yo, una de las más importantes, que cuando nosotros hacemos esta operación elemental de multiplicar una fila por un número y sumarla a otra fila, eso no va a alterar el determinante, no lo va a cambiar. Y más todavía, para calcular el determinante vamos a poder hacer operaciones por columnas, ¿sí? Y va a seguir la misma lógica que estaba comentando anteriormente. Vamos a hacer un ejemplo entonces para... Chanfle, ¿qué hice? Apretarlo sin querer queriendo. Ya. Vamos a hacer un ejemplo a continuación para corroborar más bien estas propiedades. Ya. Vamos entonces, como dije, con el ejemplo vamos a corroborar, no vamos a demostrar. Y vamos a calcular el determinante de una matriz de 3×3. Y voy a escribir algo que no tenga ceros, ¿ya? Voy a decir la matriz A, mira, lo voy a escribir con la notación de los palitos, así. Y voy a escribir 1, 2, 3 en la primera fila. Después voy a escribir 1, 3, 1 en la segunda fila. Y en la tercera fila voy a escribir 2, 4, 1. Ya, y como comentaba, una de las propiedades más importantes que nosotros vamos a comentar es justamente esta idea de que esta operación elemental de multiplicar una fila por un número y sumarla a otra y guardarla en la otra, ¿cierto? No me va a alterar el determinante. Así que ahora, ¿se acuerdan cuando hacíamos operaciones elementales y escribíamos ese símbolo? Y decíamos, bueno, en realidad son equivalentes, no es igual. Las matrices no eran iguales, pero ahora en el determinante estos sí van a ser iguales. ¿Ya? Insisto que vamos a corroborar esto de varias formas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y aquí no necesito aplicar el algoritmo completo, no necesito en realidad escribir una matriz escalonada. Me basta con tomar una fila o una columna y hacer operaciones elementales de modo de que tener un elemento que sea distinto de 0.
Y entonces nos vamos a quedar con nuestro pivote, primera fila. Voy a elegir entonces el 1. ¿Qué voy a hacer de operación? Ya, voy a tomar la fila 1, la voy a multiplicar por menos 1, la voy a sumar a la fila 2 y lo voy a guardar en la fila 2. Entonces mi fila 1 va a quedar tal cual. Ya. Y ahí obtengo entonces 0, aquí obtengo 1 y aquí obtengo menos 2. Voy entonces ahora a repetir la misma idea para convertir el otro elemento que está debajo del C0 en 0. Y para eso entonces voy a multiplicar la fila 1 por menos 2, lo voy a sumar a la fila 3 y lo voy a guardar en la fila 3. Y aquí entonces voy a obtener 0. Después voy a tener, fíjate que tengo 2 por menos 2 me da menos 4, más 4 me da 0. Y aquí voy a tener menos 6 más 1 menos 5. Gané un 0 sin querer queriendo. Ahora entonces yo podría decir, mira, voy a elegir la fila que yo quiera. O, perdón, podría elegir, claro, podría elegir la fila que yo quiera, podría elegir la fila 1, pero no tendría sentido. Podría elegir la fila menos 5, podría elegir la columna 1. ¿Por qué? Porque tienen hartos ceros. ¿Fíjate? Idealmente es hacer operaciones hasta que yo tenga un elemento distinto de 0. Si todas las filas se hace 0, entonces de inmediato yo voy a decir que el determinante, ¿cierto?, es 0. Otra cosa importante, fíjate, es cómo se comporta este menos 1 elevado a I más J. ¿Sí? Esto siempre va a corresponder solamente a un 1 o a un menos 1. Yo voy a escribir menos 1 elevado a 2. ¿Por qué 2? Porque yo estoy en la fila 1, columna 1. Ese es el elemento. Por el 1 y ahora el menor. El menor de eliminar fila 1 y columna 1. Y ahí entonces tengo 1, menos 2, 0 y menos 5. Y esto va a ser entonces igual a, te fijas, menos 1 elevado a 2 es 2, es 1, perdón, por 1, 1. Entonces esto me va a quedar menos 5, menos 0, me da menos 5. Y ese es el determinante. Bueno, alguien podría decir que no me la compro, ¿cierto? No creo que sea así. Igual se puede ver que quedó una matriz triangular, ¿o no? Sí, también justamente es interesante justamente lo que estabas mencionando. No me había dado cuenta. Claro que es triangular. Podría haber dicho de inmediato que es menos 5. Sí. Pero también es interesante corroborar lo que en realidad estas propiedades que estamos comentando son ciertas. ¿Te fijas? Entonces, la forma que tú lo calcules, vas a llegar a lo mismo. Más todavía, voy a comentar otro método. Así que ya tenemos dos formas de corroborarlo. Y voy a comentar ahora otro método. Voy a volver a la pizarrita. Quiero que tengo que hacer mucho requete contra énfasis en esto. ¿Ya? Hay un método que se llama la regla de Sarrus y solo aplica cuando tengo una matriz de 3×3. Solo para una matriz de 3×3. Y lo que se hace, y en el diagrama está tratando de explicar esta idea, es que tengo la matriz de 3×3, tomo las dos primeras columnas y las copio a la derecha de la matriz. Y después dibuja uno líneas horizontales, ¿cierto? Como está mostrando acá, y todos esos números se van a ir multiplicando, ¿sí? Y en mi determinante, ¿cierto? Entonces los voy a sumar. Después dibujo líneas así oblicuas también, pero para el otro lado, ¿cierto? Como yo puse unas flechas como que tuvieran dirección, ¿cierto? En realidad no tienen una dirección porque la conmutatividad del producto me da lo mismo como los multiplico, ¿cierto? Pero el tema es que esos tres productos entonces ahora se van a restar, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer a continuación con nuestra matriz, es que de 3×3 que tenemos, que vamos a corroborar eso, ¿no? Y eso es lo que se llama el método de Sarrus. Que insisto, con mucha... quiero hacer infinito énfasis de que solo aplica para una matriz de 3×3. Y lo comento con tanto énfasis porque lamentablemente en algunos contextos he visto algunos estudiantes que
teniendo una matriz de 4×4, por ejemplo, han usado Sarrus. Y claro, calculan un número, pero ese número no es ni por si acaso el determinante. ¿Ya? Ya. Bien. Entonces, vamos a volver a la pizarra para... espera, aquí tengo... Sí. Voy a volver entonces a la pizarrita porque tengo una matriz de 3×3 acá, ¿cierto? En este ejemplo, entonces puedo calcular el determinante usando esa idea, ¿cierto? Voy a calcular el determinante de A, voy a escribir mi matriz, ¿cierto? 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 4, 1. Copio a la derecha las dos primeras columnas. Y voy a dibujar, ¿cierto? Esta flechita. Voy a hacerlo con un color más claro. Si ven cómo se van a ir multiplicando esos números. Es decir, yo aquí voy a escribir determinante de A. Lo voy a escribir. El determinante de A entonces sería 1 por 3 por 1, 3, más 2 por 1 por 2, 4, más 12. Y ahora empiezo a escribir con el menos. Y ahora me voy a ir con la flecha, ¿cierto?, para arriba. Usualmente lo escribimos como una flecha en realidad, pero como mencionaba, en realidad no tiene una dirección. Voy a tener entonces aquí 18 menos 4 menos 2. Y esto nos da, ¿cierto? Esto nos da, aquí tengo 10, 15, tengo 15. ¿Cuánto me da esto? Me da 15 menos 18 menos 2. Claro, esto me da 13 menos 18 y eso menos 5. Y llegamos al mismo resultado, ¿cierto? Comentario. Si tengo una matriz de 3×3, siempre me va a resultar conveniente usar Sarrus. Usualmente los estudiantes dicen, uy, esto es ya una panacea, yo me voy a quedar con Sarrus de aquí a la eternidad. Y en realidad no siempre va a ser una buena idea. Y la razón se debe a que justamente podría suceder que los cálculos sean demasiado largos, ¿sí? También podría suceder, y esto creo que es algo que lo apreciamos más adelante, que a veces uno necesita escribir esto de una forma factorizada, ¿sí? Mira, aquí hay una idea, ¿cierto?, que puede ser interesante. Voy a escribir otro ejemplo. Mira, vamos a hacerlo esto en otra hojita. Como para corroborar esa idea. Voy a decir entonces ejercicio. Y voy a decir resolver la ecuación. Voy a escribir X acá. Necesito que voy a escribir una ecuación. X, voy a escribir A, B, C. Quiero escribir algo de 4×4 para que hagamos uno. De aquí voy a escribir A, X, C, B. Después el tercero voy a escribir B, C, X, A. Y por último voy a escribir C, B, A. Ya voy. C, B, A, X. Todo eso igual a 0.
Dale, dale. Esto matemáticamente está bien definido. Se fijan, no estoy diciendo que una matriz sea igual a un número real. Estoy diciendo que es el determinante. Y el determinante es un número real. Así que está bien definido. Se fijan, obviamente aquí no puedo bajo ningún punto caer en la tentación de decir, oye, es que voy a usar Sarrus. Se fijan, no puedo porque la matriz es de 3×3. Perdón, de 4×4. Y Sarrus solo aplica para matrices de 3×3. Entonces aquí tengo que empezar a pensar en operaciones elementales. ¿Se fijan? Ya. Y ¿qué podría hacer acá? Mira, hay una cosa que creo que yo no me conviene, ¿te fijas? Es decir, multiplicar, por ejemplo, la fila 1 por menos A partido por X y sumarla abajo o hacer una operación de ese estilo. No me conviene porque en realidad me van a salir términos re complicados, ¿te fijas? Pero sí podría pensar en hacer alguna operación como, por ejemplo, restarla. Fíjate qué pasa, mira qué interesante sucede acá con la columna 1 y la columna 2. Tengo XA, AX, después tengo BC y después tengo CB. ¿Se fijan que son re parecidas? Entonces, mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer por columnas una operación. No hemos hecho hasta el momento ninguna operación por columna, pero lo vamos a hacer ahora. Voy a tomar la columna 1, ¿sí? Y la voy a multiplicar por un menos. Y la voy a sumar en la columna 2 y lo voy a guardar en la columna 2. Veamos qué pasa. Ya dijimos que este tipo de operaciones mantiene exactamente el mismo determinante, así que no voy a tener problemas con eso. Voy a tener X, A, B y C. Entonces aquí voy a escribir A menos X, X menos A, después voy a tener C menos B y B menos C. Esa es mi segunda columna. Después voy a tener B, C, X, A. Después voy a escribir C, B, A, X. Podría haber hecho lo mismo en realidad acá. Podría haber aprovechado de hacer al tiro otra operación. Yo creo que lo vamos a hacer enseguida. Y eso va a ser igual a 0. Lo que quiero es como ir pasito a pasito para que nos demos cuenta de que son iguales. ¿Sí? Que voy a tener, estoy manteniendo la misma operación. Si yo no hiciera esto y usara la definición, me voy a demorar muchísimo en calcular esto. ¿Ya? Por eso las operaciones elementales resultan una muy buena idea. Ya, entonces, hagamos otra operación aquí mismo en realidad y hagamos, voy a borrar esto, lo voy a borrar. Voy a hacer lo siguiente, mira, voy a tomar, aquí mismo voy a hacer la operación y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar nuevamente la fila 1, la columna 1, perdón, la voy a multiplicar por menos 1, menos columna 1, y lo voy a sumar a la columna 3 y lo voy a guardar en la columna 3. Entonces aquí me va a quedar B menos X, C menos A, X menos B y finalmente A menos C. Y podría hacer lo mismo con la columna 3, es decir, multiplicar por la columna 1 por 1, sumar en la columna 4 y guardar en la columna 4. Entonces esto me va a quedar C menos X, B menos A, después me va a quedar A menos B y X menos C. Y esto es igual, ¿cierto? A. Y ahora, fíjate, ahora pasó algo bien interesante porque mira cómo yo tengo acá en la fila 1 y en la columna 1 empiezo a buscar qué cosas tengo similares. Fíjate que acá ya estamos aplicando, ¿cierto? En una forma un poco, diría yo, desordenada, que es común de hacer, este algoritmo que aprendimos de las operaciones elementales. Ya no seguimos al pie de la letra el Gauss o Gauss-Jordan.
pero yo me doy cuenta que aquí tengo, fíjate, a menos x y aquí tengo x menos a. Entonces podría multiplicar por menos 1 la fila 1 y sumarla, no, perdón, multiplicar por 1 y sumarla, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo así, así. Aquí voy entonces a tomar la fila 1 y la fila 2, las voy a sumar y las voy a guardar en la fila 2. Entonces mi fila 1 queda igual, x, a menos x, b menos x y c menos x. Y abajo voy a tener x más a, estoy sumando, ¿cierto? 0. Después voy a tener, fíjate, aquí voy a tener un cálculo un poco más largo. Voy a tener c menos a más b menos x. Después aquí voy a tener b menos a más c menos x. Los estoy sumando, ¿cierto? Y podría aprovechar aquí también, fíjate qué sucede si sumo la fila 2 y la fila 3, perdón, la fila 3 y la fila 4. Si sumo la fila 3 con la fila 4 y guardo en la fila 4, ya entonces ahora voy a tener la fila 3 la dejo tal cual, b, c menos b, x menos b y a menos b. Esa sería mi fila 3. Y aquí al sumarla voy a tener c, fíjate, voy a tener c menos c 0, b menos b 0, tengo un 0. Y aquí entonces voy a tener x menos b más a menos c. Y el otro voy a tener a menos b más x menos c. Profe, ¿no le quedaría C más B? En la última, Sí. Al principio. estoy a menos b. Ah, perdón, tienes toda razón. Esto sería en b más c. Ya me había comido. Muchas gracias. Claro, en b más c. Muchas gracias. Ya. Y ya ahora, te fijas, yo creo que estaríamos en condiciones, podemos hacer otras operaciones, podemos seguir. Te fijas, la gracia de estos determinantes y todos estos ejercicios de este estilo es que a todos se nos pueden ocurrir operaciones distintas, yo estoy comentando una estrategia que creo que es bastante útil, pero ustedes podrían hacerlo de otra forma. Y los invito, de hecho, a hacerlo de otra forma y a lo mejor les resulta de una forma que es más rápida que lo que yo estoy planteando, ¿no? Yo lo estoy haciendo de esta forma porque creo que a mí me acomodan de esta forma, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces a continuación? Ya voy a decir, mira, aquí ya estoy casi lista. ¿Qué es lo que estoy observando? Tengo que en la columna 2 tengo 2 ceros. Ya con eso me siento, pero ya feliz. Y voy a usar la definición con esto, ¿ya? Y me voy a cambiar entonces de hojita para escribir ya la definición. Fíjate que aquí voy a tener dos términos que son distintos de cero. Entonces voy a escribir a continuación dos sumas de justamente determinantes que van a ser de 3 por 3. Entonces voy a tener que esto va a ser, y escribo, te diga que aquí tengo un menos 1 elevado a I más J. Espérame que voy a ir al chat. Es que mira, el pivote en este contexto para cuando estoy calculando el determinante, tiene una lógica distinta, ¿sí? Ya ahora no voy a aplicar en forma precisa el algoritmo, sino lo que voy a ir haciendo es, con la observación, ¿cierto? Yo voy a decir, mira, fijo la fila 1 y opero y hago operaciones hacia abajo. O digo, voy a tomar la columna 2 y opero, te fijas, va a ser un poco más libre en ese sentido. Yo quiero insistir que para resolver sistemas de ecuaciones, el algoritmo de Gauss o el algoritmo de Gauss-Jordan son la forma más óptima para resolver estos problemas. Pero si ya estoy calculando el determinante, puedo, entre comillas, desordenarme un poco, ¿ya? Y seguir yo diría que un poquito más intuitivo, ¿ya? Ya, entonces como dije, voy a tomar la columna 2. Entonces aquí tengo, fíjate, ¿en qué posición está ese A menos X? Está en la fila 1 y en la columna 2. Entonces voy a escribir menos 1, voy a escribirlo acá, menos 1 elevado a 3 por ese término que es, ¿dónde me fui? Es a menos x,
perdón, que aquí está. Menos 1 elevado a 3 por a menos x por el menor. ¿Qué dijimos que era el menor? Yo aquí voy a eliminar la fila donde estoy y la columna en que está posicionada. Y voy a escribir, espérate que a ver si tengo un comentario en el chat. Y entonces aquí voy a escribir x más a, aquí voy a tener un, fíjate, tratemos de escribirlo un poquito más ordenado. Voy a escribir ya, c menos a más b menos x. C menos a más b menos x. ¿Ya? Voy a seguir ese mismo orden los otros. Después voy a tener c menos a más b, ¿ya? O menos b, perdón, más b menos x. ¿Cierto? Es b menos a, c menos a más b menos x. Después entonces, y eso es mi segunda fila. Segunda fila, tengo un b, x menos b, y después tengo el a menos b. A menos b. Ya. Después entonces tengo en la última, tengo b más c, ya que me fui para el otro lado, b más c, y tengo acá menos c, pero te lo voy a escribir distinto a esto. Bueno, no escribamos igual. Te voy a escribir menos c más a menos b más x. ¿Sí? Tengo menos c más a menos b más x. Y al otro lado tengo menos c más a. ¿Por qué quiero escribirlo en el mismo orden de las letras? Para que darme cuenta si son iguales o no. Y ya entonces nos estamos dando cuenta de algo, ¿cierto? Menos c más a más b menos x. Menos c más a menos b más x. Y ahora tengo que agregar otro sumando más. Más. Que no me olvide el segundo sumando. Ya, mi segundo sumando. Tengo que borrar entonces estas rayitas que hice acá, que esto ya no corresponde, ¿cierto? Entonces ahora voy con el c menos b. ¿Qué posición está el c menos b? Estoy en la tercera fila, segunda columna. Entonces voy a tener un menos 1 elevado a 5. Eso va a ser un menos, ¿cierto? Por el coeficiente, que en este caso es c menos b, por el menor que corresponde a. Y ahora voy a borrar, ¿cierto? En esta posición, fila 3, columna 2. Y entonces voy a escribir, en la primera fila voy a escribir x. Después voy a tener x y después voy a tener b menos x, c menos x. Creo que necesito un poquito más de espacio aquí. Ya. Esa fue mi primera fila. Segunda fila, ahora va a ser el x más a. Ahí, me fui para el otro lado. El x más a. Y los términos ya los tengo arriba, así. Perdón, me muteé yo solita. Ya, x más a, aquí tengo c menos a más b menos x. Y el otro va a ser c menos a más b menos x. Y la última fila va a ser esa que es el b más c. B más c menos c más a menos b más x. Y la otra es menos c más a menos b más x. Ya. Tengo un 2 determinante y tengo que operar ellos en forma independiente. La pregunta entonces sería, entonces ahora sí que voy a usar Sarrus, ¿cierto? Que habíamos dicho que Sarrus les gusta mucho a los estudiantes y todo eso, pero yo no creo que sea una buena idea usar Sarrus. Porque si uso Sarrus, mira todo lo que voy a tener que calcular. Muchas cosas.
Entonces me conviene hacer una operación elemental. Y hay algo que observamos, ¿cierto?, con respecto a estas matrices. Miren ustedes, lo voy a destacar aquí, lo voy a cerrar. Este número versus este otro. Este número versus este otro. Mira qué bonitos que son. Son los mismos, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es que voy a, por columna nuevamente, voy a hacer la siguiente operación. Voy a tomar la columna 2, voy a multiplicarla por menos 1 y lo voy a sumar en la columna 3. Y lo voy a sumar y lo voy a guardar en la columna 3. Bien, me voy a ir entonces ahora a eso que lo vamos a escribir acá. Entonces esto va a ser igual. Vamos a tener toda esta cosa es igual a 0, pero eso lo vamos a poner después del 0. Seguimos calculando el determinante. Eso va a ser entonces menos 1 elevado a 3 va a ser un menos, ¿cierto? Por el a menos x, voy a escribir x menos a. ¿Sí? Tomo entonces x más la primera columna, no la voy a cambiar, perdón. Voy a escribir entonces x más a. Ay, cariño, ya, vamos. ¿Te quieres subir algo? Se pone pesadito allí. Si tú te puedes subir solo, yo te he visto subiéndote solo. Perdón. Ya, la columna 1. X más A. Después voy a escribir B y B más C. Ya, dije la columna 2 la voy a dejar tal cual. Perdón, me fui para el otro lado. C menos A. C menos A más B menos X. ¿Cierto? Después X menos B. Profesora, Dígame. yo podría sumar la fila 1 con la fila 3 al tiro. Me quedarían ceros al tiro, ¿o no? Si sumo la fila, ¿cuál? La 1 con la 3. Claro, también podría sumar la fila 1 con la 3, porque me quedan al tiro esos ceros. Me gustó tu idea. Sí. Vamos a hacer eso mejor. Voy a dejar la fila 1. Ahí me eso no debía haber borrado. Voy a dejar la fila 1, que es C menos A más B menos X. Aquí tengo el mismo número. Menos A más B menos X. Y el otro es X menos B. Y el otro es A menos B. A menos B. Entonces sumemos al tiro fila 1 con la fila 3. Y entonces me va a dar X más A más B más C. Uy, me fui por el otro lado. X más A más B más C. Y lo sumo y claro, tengo al tiro 2 ceros. Sí, mucho mejor tu idea. Muchas gracias. Ya. Eso entonces por una parte. Voy a continuar después porque acá tenemos esta otra que tenemos que calcular. Aquí voy a tener un más menos 1 elevado a 5, que es un menos en realidad, un menos 1, factor de B menos C. Entonces voy a escribir acá, hoy me da con irme para atrás en vez de ir para adelante. Voy a escribir menos C menos B. Y esto es factor de. Vamos a hacer la misma idea porque voy a sumar entonces ahora la fila 2 y la fila 3. Y voy a escribir X, y aquí esto es B menos X, y es C menos X. La fila 2 es esta con el X más A. Y la fila 3 tiene, entonces al sumarlas, la A y la B, me va a quedar AX más A más B más C. Y aquí me va a quedar 0 y 0. Entonces ahora voy a aplicar la definición. No voy a usar Sarrus, que no era conveniente, y voy a elegir la columna, la fila 3, en ambos casos. Ya, vamos a la otra hojita. Entonces, voy a decir que esto va a ser igual a X menos A, factor de. Fíjate, en esta posición, ¿cuál estoy? Fila 1, perdón, fila 3, columna 1. Tengo el 3, 1.
¿cierto? Entonces son menos 1 elevado a 4. Por el término que aparece aquí, que es x más, voy a escribirlo al tiro. Ahí, chaple, no sé qué está haciendo. Voy. Que aquí es x más a más b más c, factor d. Y ahora voy a escribir una matriz que es de 2 por 2, donde voy a eliminar, ¿cierto? La fila 3 y la columna 1. Y esto va a ser entonces C menos A más B menos A más B menos X. Después va a ser C menos A más B menos X. Y la segunda fila me va a quedar X menos B. Y la tercera es, la otra, perdón, es A menos B. A menos B. Ya, esto es menos el otro término que tengo acá. C menos B. C menos B. Y aplicamos la misma idea. Va a ser un menos 1 elevado a... Ahora la misma idea, ¿cierto? Sigo en la fila 3 con la columna 1. Entonces menos 1 elevado a 4. Por el término en este caso es el mismo. X factor de A más B más C. Factor de... Mira. Ahora elimino, ¿cierto? La fila 3 y la columna 1. Entonces me va a quedar, perdón que me fui por el lado, B menos X C menos X. Y la otra fila es C menos A más B menos X, factor de, perdón, ya estoy pensando que voy a aplicar la idea del factor, pero lo vamos a comentar después. Y ahí está. ¿Ya? Eso es. Entonces, continúo en la otra hojita. Fíjate que esto me va a quedar X menos A, factor de X más A más B y más C. Yo comentaba hace un rato que la propiedad de multiplicar una fila por un número, ¿cierto? En un determinante, me afecta solamente, y uno saca fuera, ¿cierto? Ese número una sola vez, ¿cierto? Y fíjate lo que tengo acá. Fíjate como la fila 1 es exactamente, son los mismos números. Entonces yo voy a sacar eso afuera. Voy a decir que esto va a ser C menos A más B más X, factor de 1, 1, voy a escribir ahí, y abajo voy a escribir X menos B, era X menos B, ¿cierto? Sí, factor de A menos B, perdón, y el otro término es A menos B, menos, aquí tengo C menos B, el menos 1, wow, perdón, elevado a 4 me da 1, factor de X más A más B más C. La misma idea anterior, voy a escribir entonces el C menos A más B menos X, factor de, y ahora tengo en la fila de arriba, tengo B menos X, C menos X, y abajo 1, 1. Y eso sería entonces igual, se fijan ahora puedo, voy a escribir C menos A, después vamos a factorizar, factor de X más A más B más C, factor de C menos A más B más X, y aquí voy a tener un determinante que es de 2 por 2, entonces eso va a ser A menos B, porque es 1 por A menos B, menos 1 por X menos B, entonces eso va a ser menos X más B. Se cancelan los B. Menos C menos B, factor de X más A más B, aquí me va a faltar espacio, perdón, voy a escribir esto abajito mejor. ¿Sí? Tengo C menos B, factor de X más A más B más C, factor de C menos A más B menos X, y ahora resuelvo este otro determinante, y eso va a ser B menos X, menos, el producto al otro lado, es C más X. Y se cancelan entonces ahora las X.
Y esto me va a dar, fíjate lo que me está dando, algo bien interesante, porque tengo un X menos A acá, y acá tengo un A menos X. Y tengo como factor común, en ambos casos, para estos dos sumando, estos términos que están acá. Entonces voy a decir que esto va a ser igual a, vamos a factorizar, X más A más B más C, por, tengo C, ese C menos A, más B menos X, factor D. Aquí, como decía, tengo X menos A y un A menos X, entonces eso va a ser, perdón, ahí, menos AX al cuadrado. A menos X, perdón, al cuadrado. Menos, ¿cierto? Tengo un signo menos acá. Y aquí tengo C menos B y acá tengo B menos C. Entonces tengo más C menos B al cuadrado. Y ahora ya esto está listo, está solucionado. ¿Te fijas? Logramos factorizar en 3 términos. Entonces, mis soluciones a esto, ¿cierto? Estamos asumiendo que la X es lo que estoy buscando. Va a ser la X, va a ser igual a menos A menos B menos C. O la X va a ser igual a C menos A más B. Y para la tercera, ¿cierto? Tendría que decir que A menos X al cuadrado tendría que ser igual a C menos B al cuadrado. Al sacar raíz cuadrada me da. Ahí está más difícil porque me va a dar con valor absoluto. Voy a decir valor absoluto de A menos X va a ser igual al valor absoluto de C menos B. Y ahí tendría que calcular el valor absoluto. Eso. Y ahí, pero ahí ya lo tendría. A menos X, esto sería igual más menos C menos B. Y entonces la X sería más menos C menos B más menos A. Más A. Eso. Ya. Y eso sería, ¿te fijas? Entonces, este es uno de los ejercicios, diría yo, que tiene un alto nivel de dificultad, pero nos ha mostrado cómo se hacen las operaciones elementales por columna, cómo se hace, cómo se hacen esto de factorizar, ¿cierto? Y todo eso. Y los invito a que ustedes lo hagan de otra forma. A lo mejor uno podría decir, mira, yo voy a hacerlo de una forma más, no sé, usando otro tipo de operación, ¿cierto? Y luego puedan llegar al mismo resultado. Ya. Entonces, para terminar, vamos a nuestro límite, creo yo, con este ejercicio. Pero ustedes dijeron la otra vez que querían ejercicios difíciles, este fue como cuático. Matriz inversa. La matriz inversa, entonces, y esto ya lo habíamos definido anteriormente, y habíamos comentado de una forma muy rudimentaria, diría yo, para calcular la matriz inversa. No es buena idea eso, ¿cierto? Creo que eso, espero que les haya quedado esa idea en la mente cuando lo comentamos, que fue hace rato atrás, cuando recién partimos con los operatorios. Ahora vamos a presentar cómo se calcula esto con las matrices. Entonces, algo importante de todo esto son los nombres que se le dan a estas matrices cuando son invertibles, inversibles, no singular o regular, quiere decir que existe la inversa. No todas las matrices cuadradas van a tener inversa. Y una de las consecuencias de lo que estamos estudiando en el determinante es que el determinante nos va a permitir determinar si la matriz tiene o no tiene inversa. Entonces, propiedades. Las matrices, creo que esto no lo habíamos comentado. Las matrices inversas tienen propiedades como, por ejemplo, esto de que A por B a la menos 1 es igual a B a la menos 1 por A. Que es una propiedad bastante importante que lo vamos a usar en estos ejercicios tipo prueba que vamos a ver después cuando resolvamos algún problema. La inversa de la inversa es la misma matriz. La traspuesta de la inversa es la inversa de la traspuesta, ¿cierto? Una constante dentro de una matriz me va a influir y va a quedar en 1 partido por A.
poquito. Esas son algunas propiedades, ¿cierto?, que nosotros podríamos... Ya, pues, ven para acá. ¿No? Que podríamos demostrar, ¿sí? Me retrocedí, perdón. Esto también lo habíamos comentado en algún momento. Me voy a saltar eso, perdón. Vamos a ir al cómo lo calculamos con el determinante. Mañana vamos a ver cómo lo hacemos con operaciones elementales. Entonces, sí, aquí está. Ya. Si tengo una matriz A que es de orden n, entonces nosotros vamos a construir la matriz de cofactores. Suponer que los habíamos comentado que lo que son los cofactores son esos números menos 1 elevado a i más j por los menores, ¿sí? Entonces, para todas las matrices vamos a, para todos los elementos de la matriz, ya no ahora solamente los que están en la fila o columna que queremos calcular del determinante, vamos a calcular esos cofactores. Y vamos a definir entonces una matriz que se va a llamar matriz de cofactores, que va a tener todos los cofactores posibles. Después vamos a calcular una matriz que se llama adjunta, que corresponde a la traspuesta de la matriz de cofactores. Y el tema de aquí viene con el teorema. Vamos a calcular enseguida un ejemplo. Fíjense en el siguiente teorema. Si yo digo que tengo que A por la adjunta es igual al determinante de A por la inversa, por la matriz identidad, este es un teorema que nos da justamente pie a darnos cuenta cuándo la matriz va a tener inversa. Y justamente va a ser, si ustedes observan, ¿qué pasaría si el determinante de la matriz A fuera igual a 0? Justamente no podría tener un inverso. ¿Sí? Esa es la respuesta. Y eso queda justamente en el siguiente método que vamos a usar. Para poder saber si una matriz tiene inverso o no, vamos a tener que calcular el determinante. Si el determinante es distinto de 0, entonces de inmediato decimos que la matriz es invertible. Inversible o regular. No singular, también es otra forma de decir que tiene inverso. Y calculamos entonces la matriz de cofactores, después la matriz adjunta, y finalmente la matriz inversa la vamos a calcular como 1 sobre el determinante de A por la matriz adjunta de A. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Vemos un ejemplo chiquitito con una matriz de 2×2 y mañana vemos uno de 3×3. Voy a decir entonces ejemplo. Voy a decir entonces determinar si existe la matriz inversa. Quiero insistir con lo que estaba comentando recién. Primero, la idea primera es que yo calcule el determinante, ¿ya? No voy a estar calculando una matriz inversa no voy a estar calculando, perdón, el matriz de cofactores si después voy a decir, oye, es que no tiene inversa, porque si no estaría trabajando de más, ¿se fijan? Ya, es obvio, ¿cierto? En este caso que el determinante es 0, ¿cierto? Mira, la columna 1 tiene un 2, 2 y la columna 2 tiene un 1, 1. Eso de inmediato me dice que el determinante de la matriz A es 0. Cuando yo observo una matriz que tiene dos filas iguales o dos columnas iguales, también puedo fijarme de hecho en la fila 1 versus fila 2, de inmediato el determinante es 0. Y eso quiere decir entonces que no existe una matriz inversa. Y nada más. No, tomemos otra matriz. Voy a decir entonces, ahora voy a escribir 1 menos 1 y escribamos el 1, 3. Esa matriz. Y calculo el determinante. Voy a multiplicar cruzado porque esta es una matriz de 2 por 3, perdón. Voy a decir entonces que tengo 3 menos 1, me da más 1 y eso es 4. ¿Cierto? Distinto de 0 y eso de inmediato me dice que existe la inversa. Todavía no sé cuál es, pero va a existir. Lo que tengo que hacer entonces es construir la matriz de cofactores. La matriz de cofactores va a tener 4 términos, ¿sí? Siempre estos van a ser obviamente del mismo orden. ¿Qué es lo que son los cofactores? Esos C sub I J son los menos 1 elevado a I más J por los M sub I J.
¿Sí? Y eso es lo que tengo que ir calculando acá. El C sub 1, 1, el C sub 1, 2, C sub 2, 1 y el C sub 2, 2. Eso es lo que voy a calcular. ¿No? ¿Cuánto es el C sub 1, 1? Les voy a borrar estas letras al tiro para ir escribiendo los números. 1, 1 significa menos 1 elevado a 2. Entonces, ese va a ser mi cofactor. Va a ser un 1 positivo. Ya, ¿qué tengo que hacer en mi matriz para encontrar el M? Eliminar fila y columna. Y tengo el eliminante de una matriz que tiene una fila y una columna, que es el 3. Por tanto, aquí, ¿qué es lo que va? Dígame. Disculpa, no, caché que algo me querías decir, pero no me perdí, no te escuché. ¿No? ¿Se entiende por qué va el 3 ahí o no? Sí, profe. Ya. Vamos con el otro para ver si vamos quedando claro con esto. Entonces, ahora voy a escribir el 2, 1. Perdón, 1, 2, me da. Menos 1 elevado a 3 me da menos, ¿cierto? Porque menos 1 elevado a 3, negativo. Y en mi matriz elimino, como estoy en el 1, 2, elimino fila, columna y me quedo con el 1. Entonces escribo menos 1. ¿No? En esta matriz que son de 2 por 2 resulta súper rápido y súper fácil. Ya. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a escribir? Tengo nuevamente un menos 1 elevado a 3 y voy a escribir entonces, elimino fila, columna respectiva y me quedo ahora con el 1. Coincidió que fue el mismo porque lo puse igual, pero eso fue una coincidencia, ¿no? Pero es ese que estoy escribiendo ahí. Ya. Vamos de nuevo. Entonces ahora, el último. En el último voy a escribir menos 1 elevado a 4, que me da 1, y elimino la fila y la columna que estoy en esa posición y ahora escribo un 1. Esa es mi matriz de cofactores. Después, voy a borrar esto para escribirlo, construimos la matriz adjunta. La adjunta, usualmente uno la abrevia así, adjunta, ¿ya? Y corresponde a la traspuesta de la matriz de cofactores. Entonces voy a escribir, tomo la fila 1 y la escribo como columna. Tomo la fila 2 y la escribo como columna. Y ahora me falta calcular mi matriz inversa. La inversa va a ser, voy a irme a la otra hojita, a la menos 1 va a ser 1 partido por el determinante de A por la adjunta de A. O sea, el determinante dijimos que era 4, ¿cierto? 4. Sí, entonces va a ser un cuarto por 3 menos 1, menos 1, 1. ¿El determinante, profe, va en valor absoluto? No, no. Lo que pasa es que, y esto qué bueno que lo comentaste, mira. La notación para hablar de determinante tengo dos notaciones. Puedo usar de escribir det de A, ¿sí? O puedo usar las líneas, son las mismas líneas del valor absoluto, pero no es el mismo concepto. Esto siempre va a ser el valor, ya sea positivo o negativo, como sea, ¿sí? La notación es la misma, pero no significa valor absoluto, significa determinante. ¿Ya? Ya, profe. Qué bueno que lo comentaste porque alguien podría, justamente en este caso nos dio un 4 positivo, entonces si alguien nos hubiese dado, no sé, un menos 5, a lo mejor se hubiese tentado de decir, tengo que poner 5. Y no, tengo que poner exactamente el mismo valor determinante que obtengo. No sé a qué genio se le ocurrió usar la misma notación, pero es lo que se usa. ¿Ya? Así que nosotros también respetar eso y conocer, ¿cierto? Todas las, o la mayoría de las notaciones, y esta es como súper formal, en realidad. Es así, hermano. Ya. ¿Qué más? Y ahorita, mira, podríamos hacer, como para terminar, ¿ya? Podríamos corroborar esto, ¿sí? Porque esta es la parte, digamos, interesante que yo puedo corroborar esto. Y la forma de corroborar es justamente multiplicar A por A a la menos 1 y lo voy a obtener, ¿cierto? Mi matriz A era esta que dice que tengo 1, 1, 1, 3. Pues tengo un cuarto ahí dando vuelta, lo voy a escribir ahí. 3 menos 1, menos 1, 1. Yo ya sé que tengo que obtener la identidad.
Vamos multiplicando entonces. El importe lo voy a dejar afuera. Fila 1, columna 1. Voy a tener 3. Ah, chanfle, aquí me tengo un error. Ya me pillé un error. Porque aquí tendría que tener un... Espérame. Ah, perdón, ahora me di cuenta de lo que hice. En una de estas que borré algo, ese signo menos lo borré. Aquí yo creo que algo que es re importante es, y sobre todo yo lo hago mucho en mi cuaderno cuando hago ejercicio, es pasta versus lápiz mina. ¿Sí? Es muy común que uno empiece a hacer rayas y después empieza a borrar, y yo aquí borré algo. ¿Se fijan que lo borré? ¿Ahora me di cuenta? Sí, pues. Es el 1 de arriba del 3, profe, en negativo, creo. A ver, revisémoslo. Porque yo diría que aquí iba esto con un menos. No estoy segura ya, la verdad es que cerré el archivo donde saqué esta matriz. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque el determinante me dio 4. Era 3 por 1, 3, menos 1. Entonces ahí me dio 4. Y acá, entonces, me equivoqué cuando calculé. Obviamente que para calcular el menor, para este menor, que debería de ser menos 1, voy al chat. Sí. ¿Es el de arriba? ¿Este dices tú que era el que había puesto un menos en el original? ¿Y el menos iba acá? Sí, ¿Sí? profe, yo sí lo tenía anotado en el cuaderno. Ya, muchas gracias. Que yo en algún momento cuando borré estas líneas que hago, le borré ese menos. Entonces, vamos a revisar. ¿Cuál es el menor que me afectó? Debería de ser este, ¿no es cierto? Cuando calculé este menor, eliminé fila, columna, me da menos, con el menos anterior me da más. Ahora me entró la duda con todo. Más. Cuando elimino esas filas, yo estaba segura que el menos estaba ahí. Bueno, no sé. Estaba la fila 1, columna 1, me dan ganas de hacerlo todo de nuevo. Y entonces me dio para acá me dio me da más, claro. Chample, espérame, ¿dónde estoy? Más. Voy a borrarlo todo porque me vuelve neurótica cuando me equivoco, ¿verdad? Ya. Entonces teníamos, perdón que ya me... Empecemos todo de nuevo. Todo de nuevo. Ya. Entonces, para calcular de este, eliminé esta fila. Voy a volver a borrarlo de nuevo. Y tengo el 3. ¿Cierto? Y esto era un menos 1 elevado a 2. Ya. Vuelvo entonces con este. Para el que viene en la posición que está acá, ¿cierto? La fila 1, columna 2, entonces tengo que eliminar esto y esto. Y aquí me queda un 1 con un menos 1. Ya. Después entonces ahora tengo... Aquí tenía un 1. Ya empiezo a borrar. Acá tengo entonces que eliminar esto y esto. Y aquí me va a quedar un... Ay, viste que ya un 1 con un menos. Y eso está bien. Y entonces ahora, para calcular este otro que está acá, me queda menos 1, pero tengo menos 1 elevado a 3, y entonces me da 1. Y en el último, ¿cierto? Me da 1. Entonces, mi matriz traspuesta es 3 menos 1, 1, 1. Y entonces esto va a ser 3 menos 1, acá tengo un menos, aquí tengo un menos, y aquí tengo un más. Ya, disculpen que me olvidé. Es que aquí, fíjate, esto es lo que no sé por qué.
¿Seguro que no estaba el menos acá? Yo habría dicho que estaba ahí. Bueno, no importa. Pero hay algo aquí que no tengo bien. No sé qué es lo que es. ¿Qué signo me falta? En el 1. De la matriz de abajo. Ah, claro. Sí. Claro, me falta la matriz. Ah, no le puse, perdón. Aquí tengo mi matriz. Ah, al final era 1 menos 1. Claro, ahí está, perdón. Muchas gracias, muchas gracias. Claro, entonces ahí tengo 3 por 1, 3, más menos 1 por menos 1 me da 4. 4. Después voy a tener 1 por 1, 1, más menos 1, 0. Después tengo 3 por 1, 3, tun, tun, menos 3 me da 0, y después tengo 3 más 1, 4. Y entonces obtengo I sub 2. Consejo entonces, cuando ustedes hagan esto, es muy común, no se dan cuenta, estar rayando constantemente. Escriban la matriz original con lápiz pasta. Entonces después rayan con la bismina y todos los rayones, entonces cuando borran no les va a pasar lo que me pasó a mí ahora, que borré el menos y ahí después no, en comprobar me quedó la cosas. No solamente en comprobar, porque en realidad el cálculo lo había hecho mal, y gracias a que comprobé, me di cuenta de eso. Eso es re importante entonces, como sugerencia, estar comprobando, ¿no? Profe, Dígame. ¿puedo explicar una vez más cómo hace esto de la matriz? ¿De cofactoría? Sí. Hagámoslo no con una matriz así con numeritos, sino que voy a poner asterisco nomás. Ah, incluso podríamos hacer una más. Hagamos una de 2x2 ahora, mañana hacemos una de 3x3. Ya, entonces cuando construyo mi matriz de cofactores, mi C sub I J, ¿cierto? Cuando yo digo que tengo a todos estos números que son menos 1 elevado a I más J, en realidad van a ser siempre más o menos. Y de hecho los podría ir distribuyendo de esa forma para ir recordando cómo son, ¿ya? Entonces voy a tener en el elemento 1, 1, el C sub 1, 1, te fijas, voy a tener un más, voy a eliminar fila 1, columna 1, y me voy a quedar entonces con este término que está acá, con el más que viene dado del menos 1 elevado a I más J. Cuando me voy al C sub 1, 2, vuelvo a mi matriz original, ¿cierto? Voy a borrar esas líneas. Ahora voy a tener un menos, porque voy a tener menos 1 elevado a 3, y voy a eliminar fila 1, columna 2, y me voy a quedar entonces con este otro elemento. ¿Te fijas? Después cuando voy a borrar todas estas cositas que hice, me cambio de fila. ¿Te fijas? Las matrices siempre van del mismo orden, la matriz de cofactores va a tener exactamente el mismo orden que la matriz original. Entonces por eso ya sé que se me acabaron las filas. Y me voy entonces al C sub 2, 1. El C sub 2, 1 yo sé que voy a escribir un menos por ese menos 1 elevado a 3. Y voy a eliminar entonces la fila 2 y la columna 1. Y me voy a quedar entonces solamente con ese numerito. La razón por la que me quedo solo con un número es porque en realidad es un determinante, pero es un determinante de matriz 1 por 1. Y termino con mi C sub 2, 2, que sería entonces con un más por el menos 1 elevado a 4, y elimino fila 2, columna 2, y me quedo con ese número que está ahí.
Y así construyo mi matriz de cofactores. Mañana Muchas vamos a ver, gracias, profe. de nada, mañana vamos a ver otro ejemplo de una matriz de cofactores. Vamos a calcular la inversa de una matriz de 3×3. Sí, justamente. Las matrices, ¿se acuerdan que esto lo habíamos comentado ya? Las matrices inversas no siempre existen. Entonces, cuando ella existe, en realidad la definición per se de una matriz inversa es justamente cuando yo digo que A a la menos 1 por A es igual a la identidad. O también puedo decir A por A a la menos 1 es igual a la identidad. Las matrices inversas conmutan con la multiplicación, conmutan. Entonces, corroborarlo es algo importante. ¿Sí? Ahí uno se da cuenta de repente algún error que cometió. Ya. Eso pues. Vamos a quedar aquí entonces. Voy a dejar de grabar. Saludos a